días. Seguimos con UCI Noticias. Ya está con nosotros Harold Correa, analista internacional. Él ha sido funcionario en la Municipalidad de Santiago de Chile. Estuvimos conversando con él por vía telefónica el 11 de septiembre. Fecha de... ¿Qué sentimiento tienes? ¿Es de mala recordación el 11 de septiembre? ¿Es de... ¿Te alegra, por otro lado, porque sientes que ya no está la dictadura, que ya no está la violación de derechos humanos? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jaro. Buenos días, Miguel. Un abrazo para ti y para todos los auditores y televidentes de este programa. Felicitar por la posibilidad de conversar. Como dice el eslogan de tu canal, ser inteligente es muy difícil, por lo tanto hay que conversar mucho y discutir. Así es. Efectivamente, el 11 de septiembre, no solamente en Chile, sino que en la historia de la humanidad, tiene un tinte oscuro, negativo. Curiosamente, a los muchos años del 11 de septiembre de Chile, que marcó una noche trágica para la América Latina, también ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos como una tragedia también de recordación mundial. En Chile existe hoy día todavía la sensación de que no nos hemos puesto de acuerdo como sociedad respecto a las consecuencias profundas del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Las generaciones sucesivamente después han estado divididas y hasta hace 4 o 5 días uno podía ver manifestaciones con jóvenes muy pequeños, 18, 19 años, protestando respecto a una u otra posición del punto de vista del golpe de Estado de Chile. Eso nos llama a una profunda reflexión. Cómo nuestros países aprovechan la historia para avanzar, para establecer consensos mínimos de cómo desarrollarnos como seres humanos en un país como el nuestro, en Chile o en Perú, país de América Latina, que requieren consensos ciudadanos para poder avanzar. Es una tarea pendiente. Se ha avanzado, ha habido discusión respecto a lo que sucedió en materia jurídica, pero aún despierta una sensación de desconcierto en cómo culturalmente cambió nuestra sociedad a partir del 11 de septiembre. Hay gente que todavía rememora con nostalgia la dictadura en Chile. Sí, yo creo que sucede en muchos de nuestros países, gente que tiene un juicio político muy concreto desde el punto de vista de lo que sucedió previo al 11 de septiembre, y por cierto, después se abanderaron con el régimen militar, con la dictadura, y hasta el día de hoy lo defienden. De hecho, hay jóvenes diputados hoy día en el Parlamento chileno que han enarbolado la bandera de lucha de la dictadura. Son minoritarios, son pequeños, son circunscritos. La mayoría no comparte, ni siquiera la derecha chilena, lo que ha sido la dictadura, pero existe. Eso, como te digo, habla de que aún nos falta camino por recorrer. Y esta derecha, ayer la vi protestando en el Congreso en el voto, en la votación sobre identidad de género. Sí. Ahí están peleadas con las nuevas generaciones de la derecha. Sí, yo creo que la derecha chilena se ha producido una suerte de deseo de cambio generacional. Precisamente el tema del golpe de Estado y de la dictadura de Pinochet hace un punto de inflexión para una generación que quiere condenar aquella circunstancia y otra más antigua que quiere seguir valorándola como objetivo de la política chilena. Entonces hay una discrepancia entre ellos. Guillier, que no es un hombre de partido, ¿no?, fue la opción de la concertación, de la izquierda y el centro izquierda chileno. Pero, ¿qué pasó? Hay una crisis de la izquierda, hay una falta de identidad en este momento, es parte de la crisis mundial de la socialdemocracia en el mundo. ¿Qué pasó con la concertación? Yo creo que ¿Tan malo fue el gobierno de Michelle Bachelet? Yo creo que la centroizquierda chilena, después de haber gobernado alrededor de 23 años ininterrumpidamente y triunfando en todas y cada una de las elecciones presidenciales, municipales, parlamentarias, sufrió un desgaste. Y la mayoría de los analistas políticos que han visto la política chilena dicen algo bastante surrealista. Han sido o hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. Cuando se abren las libertades públicas, cuando se discute de economía con la misma tranquilidad si eres de derecha o eres de izquierda, cuando tienes consenso político respecto a las normas que rigen la sociedad, empiezan a ser menos importantes para la gente las diferencias. Y Chile, a través de los gobiernos de concertación, logró un avance sustancial, ha derrotado prácticamente en números significativos la pobreza y ha logrado cierta igualdad. Después de eso empezó el declive concertacionista. Eso, unido, a mi juicio, a una falta de renovación brutal de la política chilena, llevó al desgaste y yo te diría que los últimos 10 años a gobernar en función de los carismas presidenciales,
donde Bachelet, por cierto, era un gran fenómeno político. Veíamos una estabilidad política partidaria en Chile. Ahora, lo que tú dices, más es el líder carismático, ya no importa tanto los partidos, porque no vamos a decir ni que Piñera es el gran hombre de partido, ni que Guillier lo era, ¿no? Claro. Y Guillier aparece en el escenario político como una gran esperanza de la nueva mayoría de la exconcertación, porque venía de la ciudadanía. Él había sido un comunicador toda su vida, tenía tiene una alta credibilidad nacional, de hecho fue varios años declarado el rostro más creíble del país, y él decide por vocación pública postular al Congreso con excelentes resultados y, sorprendiendo a todo el mundo, logra un posicionamiento en las encuestas superior a cualquier otro político más tradicional de nuestra coalición. Lo que llevó necesariamente a un conflicto al interior de la coalición, porque la mayoría de los partidos apostaban a un liderazgo mucho más partidista, como lo era, por ejemplo, el presidente Lagos. Lamentablemente los números para la gente que hacía política de manera más profesional no acompañaron y terminaron apoyando, a mi juicio, muy tardíamente al senador Guillier, que logró una votación para Chile significativa, de 3 millones y tanto de votación. Efectivamente la derecha obtuvo una votación más significativa aún, porque estaban más unidos, porque los partidos estaban más compenetrados y porque Piñera era un liderazgo para la gente mucho más viable, porque Chile tenía la sensación de que estábamos entrando en una crisis económica. Entonces siempre el liderazgo presidencial ligado al empresario tiene un cierto punto en eso. Dos preguntas más. Una, sobre la situación internacional. Hay proyectos de integración, cómo funciona, como la Alianza del Pacífico, donde hay una política migratoria, una política comercial, una misma línea con gobiernos democráticos, y otra es la que representa a Venezuela y sus simpatizantes, ya no socios, porque yo no sé si tiene ya socios de Venezuela, pero sí simpatizantes, lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Uruguay, lo que ellos mismos han tratado de desmarcarse, ¿no? Y Venezuela y Nicaragua quedan como islas ahí en la región. ¿Cuál es tu análisis de la situación regional de América Latina? A mí me gustaría, Miguel, en esto ser un poquito más general al principio. Yo creo que América Latina, nuestros políticos en particular, no han entendido que estamos en un momento de tensión mundial muy soslayada. Yo creo que lo primero que hay que hacer para analizar el escenario latinoamericano es darse cuenta que estamos en una tensión por la disputa de la hegemonía mundial en materia cultural, política y económica entre un núcleo que es China y un núcleo que es Estados Unidos. En esa batalla muy, como te digo yo, soslayada, porque todavía no es públicamente ni comercialmente muy notoria, está inmerso qué va a pasar con América Latina. Hay sociedades como la chilena o como la peruana muy abiertas, tienen tratados de libre comercio en manera significativa. Sí. Por lo tanto, a mi juicio, ahí hay una tremenda oportunidad para nuestros países para, primero, tener neutralidad política respecto a este conflicto internacional y, segundo, tomar el efecto de un mundo multipolar como una posible estrategia de mayor desarrollo para nuestros países. Y ahí entra en el escenario que tú mencionas. Yo creo que es una falsa dicotomía dejar a América Latina entre los pro-Venezuela y los no-Venezuela. Creo que es un cuento, es un relato que nos tratan de imponer para que nosotros tomemos posiciones equivocadas. Creo que nuestros países tienen que tener claro que la autonomía política de los países es fundamental. Y por otro lado, la neutralidad respecto a conflictos de carácter mundial también. Estamos en nuestros países dedicados a lograr el desarrollo de nuestros ciudadanos y para eso necesitamos tener inteligencia para movernos en un mundo mucho más complejo que el de hace 20 años. Y eso no pasa por ser Venezuela o no Venezuela, pasa por tener políticas migratorias que establezcan el desarrollo humano de nuestros ciudadanos, ya sean venezolanos, peruanos, chilenos, pasa por tener gobiernos estables con control político ciudadano, pasa por tener transparencia en nuestras instituciones y pasa por ponernos de acuerdo como países, dejar las odiosidades a un lado y ponernos de acuerdo como países cómo podemos hacer alianza para desarrollarnos en este mundo multipolar y, por cierto, mucho más complicado desde el punto de vista cultural hoy día que hace muchos años atrás. Gracias. Estamos a puertas de un proceso electoral municipal regional. Ahí ya está en nuestros estudios Manuel Velarde, que es alcalde de San Isidro y candidato a la alcaldía de Lima. Tú has sido jefe de gabinete de Carolina Tovar en la Municipalidad de Santiago y has sido concurrente a Lima. Así que, ¿qué experiencia que has podido trabajar en la Municipalidad de Santiago
podrías de repente aportar para la ciudad de Lima? Yo felicito a los candidatos a alcalde porque han detectado, a mi juicio, en su vocación política, cuál es el verdadero servicio público más directamente relacionado con los ciudadanos. Santiago es una ciudad de 5 millones de habitantes, me tocó estar muy concentrado en la política pública ahí, y yo diría que los problemas esenciales son seguridad y además es habitabilidad. La seguridad ciudadana es muy importante porque el ciudadano no puede ser el que se enreja para protegerse. El ciudadano no puede ser el que se esconde para que no le pase nada. Hay que iluminar, hay que establecer vigilancia y controles para que la gente se sienta más. Pasa cada cosa en Lima que es mejor enrejarse a veces. Bueno, pero tenemos que dar la pelea. No podemos sí. quedarnos con ese predicamento. Así es. Y lo segundo, la habitabilidad de la ciudad. Creo que Lima tiene espacios verdes maravillosos, pero tiene mucho por hacer en otras áreas de la ciudad. Por otro lado, las incivilidades, que son, por ejemplo, aquellas que molestan a nuestros adultos mayores, cuando los jóvenes se toman los parques para beber, por ejemplo, o para andar con patinetas muy fuertes y no hay espacio para los niños y los adultos mayores, ese tipo de cosas hay que regularlas, porque la sociedad es diversa. Nuestras sociedades están envejeciendo, hay que cuidar a nuestros niños, hay que potenciar el deporte juvenil. Son tareas de los alcaldes prioritarias. Yo diría que lo primero es nunca perder la conversación con la gente. Ahí está la clave, ahí está el sentido común, y un buen alcalde es el que tiene el mejor de los sentidos comunes. Ok, muchas gracias, Harold, por la molestia de venir acá a acompañarnos. Vamos a conversar más porque es importante, dentro de este proyecto de integración que se llama la Alianza del Pacífico, saber lo que está pasando en nuestro vecino país de Chile. Muchas gracias, Harold. Muchas gracias a ti, Miguel. Analista internacional. Gracias a todos. Y regresamos en un minuto con el candidato a la alcaldía de Lima y alcalde actual de San Isidro, candidato por Siempre Unidos, Manuel Velarde.